Hola, 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 hola a todas mis chicas de nuestro canal de YouTube, aquí por esta familia Creative Crochet. Vamos a estar trabajando en este precioso tutorial, una princesa más para la colección de princesas Disney. Solo nos faltan 3 y terminamos. Aurora, Pocahontas, que nos faltaba y la vamos a hacer ahorita. Y también vamos a sumar una más a la colección que va a ser a la princesa Asha de la película The Wish, creo que se llama así. Vamos a estar trabajando esas últimas 2 y cerramos ya y vamos a cerrar con un precioso, precioso regalo. Así que únete a la familia, suscríbete porque vamos a estar haciendo muchas sorpresas para cerrar esa colección. Vamos a trabajar a Pocahontas, que es una de las que nos faltaba, y vamos a estarla realizando en un tonito morenito o trigueñito para que no nos quede completamente blanca porque ella no es de piel blanca. ¿Listo? Tenlo presente. También vamos a estar trabajando su vestidito con un tono caqui, un tono crudo, un tono celeste o azul turquesa para su collar, un tono terracota para este detalle del brazo y el negro obviamente de su cabello. Todos estos colores los encuentras en la lista aquí de materiales en la descripción del video. Encuentras los gramos de cada color para que compres justo lo que necesitamos. También la he trabajado con la aguja número 3.5 milímetros. El collar lo trabajé con la número 3. Ahí en el video te indico. Y nos ha quedado, no la he medido a propósito, ya les digo cuánto nos quedó. Nos ha quedado de 28 centímetros. 28 centímetros aproximadamente, mis chicas. Es el tamaño promedio que siempre nos quedan todas las princesas porque están trabajadas con el mismo cuerpo base que está en el canal. ¿Listo? Todas con el mismo cuerpo base, por eso nos queda, dependiendo de sus accesorios, de sus zapatos y demás, nos crece un poquito más. Quedó de 28 centímetros. Recuerda que para que te quede este tamaño debes trabajar con un hilo de 2 milímetros de grosor y la aguja 3.5. Si cambias de material, un hilo más delgado o un hilo mucho más grueso, pues te quedará más grande o más pequeña. Te recuerdo que el patrón también lo puedes descargar escrito en PDF en tu correo electrónico. El enlace está aquí en la descripción del video también para que le piques, lo descargues y lo puedas guardar. Y así pues no tienes que volver a ver todo el video, o si crees que te va mejor leyendo los patrones escritos, ahí lo puedes descargar. ¿Listo? Para que también apoyes mi trabajo. Espero que te guste realizar esta preciosa Pocahontas con mucho amor, con mucho cariño la he diseñado para todas ustedes. Y que te unas a esta familia si no lo has hecho. Suscríbete, comenta, dale like, bueno, todas las cositas que siempre les digo que me pueden ayudar para que el canal crezca y podamos seguir con los tutoriales. Vamos a arrancar con nuestra preciosa Pocahontas. Bueno, mis chicas, para dar inicio debemos trabajar primero el cuerpo base de nuestras princesitas. Hemos estado trabajando para todas las princesas Disney el mismo cuerpo base, así que te va a salir por aquí arriba como sugerencia o en la descripción encuentras el enlace. Vas y realizas todo este cuerpo base con sus orejitas. Ya le hicimos la naricita con el hilo con que cerramos aquí la cabeza al final. Y colocamos los ojitos todo como está explicadito en el video del cuerpo base de princesas. Cuando ya tengas este cuerpo base en tono cafecito, un color camel así en morenito para que nos quede ella de este tono y no nos quede completamente blanca como otras princesas. Cuando lo tengas, vienes nuevamente aquí a la parte 1 de nuestro video de Pocahontas para realizar su vestido y su cabello. Bueno, mis chicas, para comenzar el vestido he elegido un tono caqui, un tono más clarito que el tono de piel con el que hice el cuerpo base para que se note su vestido, un tono caqui, ¿listo? Y he realizado 31 cadenas al aire. Dejamos una hebrita larga antes de iniciar las cadenas, como siempre en los vestidos para las princesas, porque con ella cosemos la abertura de la parte de la espalda. ¿Listo? Yo he dejado una hebrita larga y luego inicié las 31 cadenas al aire.
Recuerda que en el canal encuentras todas las princesas, solo nos falta una o dos. La colección de princesas Disney la encuentras en mi canal en una lista de reproducción que he creado especialmente para las princesas. Vamos a iniciar con la fila número 1. Primero vamos a trabajar en filas. Todo el vestido lo vamos a realizar en puntada media vareta o punto bajo alto, para que lo tengas presente. Desde la segunda cadena iniciamos nuestra tira de punto bajo alto y vamos a tejer por toda la tira de cadenas. Vamos a realizar 30 puntos bajos altos o media vareta por toda la tira, de esta forma, hasta llegar al inicio. Al terminar la fila número 1, vamos a hacer una cadena y subimos para girar y trabajar la fila número 2. En la fila 2 vamos a tomar solo la hebra delantera de nuestros puntos. Comenzaremos trabajando primero un aumento, luego un punto, luego un aumento, trabajando todo por la hebra delantera. Nos saltamos 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el punto número 9 comenzaremos a trabajar. Ya hicimos la abertura para el brazo, esa es la manga, y vamos a terminar todo lo que nos resta de la fila con media vareta, recuerda, tomando solo la hebra delantera de nuestros puntos. Aquí llevamos 3, 6, 9, 10 puntos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y en el último 19. 19 puntos más los 5 puntos que hicimos acá, nos quedan en total 24 puntos, mis chicas, en la fila 2. Si lo volteas te darás cuenta que nos ha quedado la hebra delantera para trabajar más adelante por ella el bordo, la capa de nuestro vestido. Vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y vamos a trabajar ya la tercera fila tomando todo el punto como normalmente lo hacemos. Y vamos a trabajar esos 24 puntos. Ya les indico por cuántas filas. Vas a trabajar la fila 3, 4 y 5. Hasta la fila 5 trabajando los mismos 24 puntos y cuando terminemos en la fila 5 vamos a introducir el tono café oscuro. Con él vamos a realizar la parte del cinturón de una vez en el vestido. ¿Listo? Vamos a tomar el tono café. Yo tengo este oscurito. Ay, se me enredó. Con este oscurito vamos a hacer una sola filita, ¿vale? Y voy a introducirlo aquí en el último punto. Voy a cortar la hebra, voy a subir con una cadena y voy a cortar la hebra acá aquí. Ahorita vuelvo y la introduzco para trabajar la siguiente fila. Subimos y giramos. Cuando giremos en la fila 6 trabajaremos tomando solo la hebra delantera y vamos a realizar punto bajo. Esta fila va a ser en puntos bajos. Los mismos 24 puntos. De una vez estoy escondiendo las hebras. Recuerda que es tomando la hebra delantera. Ahorita cortamos esas hebras sobrantes y vamos a ir trabajando hasta terminar en punto bajo. Cuando terminemos en el último punto volvemos a cortar y en el último punto introducimos el hilo café, el hilo caqui nuevamente, el tono del vestido.
Yo le digo caqui, pero es el color que ustedes que tienen allí. Aquí en el último punto voy a cortar el hilo café y vuelvo a introducir el hilo del vestido. Y trabajaríamos ahora en la fila número 7. Al ya introducir nuestro nuevo hilo o el anterior, subimos con una cadena y giramos el trabajo. Vamos a trabajar por esta fila, la fila 7, tomando solo la hebra trasera de los puntos bajos anteriores. Y voy a ir escondiendo las hebras. Vamos a volver a trabajar la parte de la falda en media vareta, realizando el patrón de un punto y luego un aumento. De esa forma. En media vareta voy a ir escondiendo las hebras, tomando la hebra trasera, un punto y seguido un aumento. Ese es el patrón para toda la fila. En total, cuando termines, te deben de quedar 36 puntos. Un punto y un aumento. Así hasta terminar. Al llegar al extremo vamos a unir realizando un punto deslizado en el primer punto que realizamos en esta fila número 7. Y a partir de ahora vamos a trabajar en rondas. ¿Listo? Vamos a subir con una cadena y ya podrás apreciar que nos queda la abertura de la espalda para cerrarla con el hilo que dejamos al inicio. Giramos, aquí tenemos la manga y así vamos con la parte del vestido. Por esta hebra delantera más adelante le vamos a hacer el bordito. ¿Listo? Vamos a trabajar ahora la parte de la falda. Iniciamos con la fila 8 o ronda número 8 porque vamos a trabajar en rondas, ¿cierto? Vamos ahora a comenzar las rondas que van a ser iguales de aquí en adelante hasta terminar la parte de la falda. Vamos a iniciar con 18 puntos hasta ubicarnos en la parte delantera del vestido, justo en todo el centro de la parte delantera. En mi caso son 18 puntos, yo sé que en el tuyo también. Acá tenemos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En el punto número 19 vamos a hacer una media vareta, una cadena al aire y en el mismo lugar, en el mismo punto 19, otra media vareta. Hacemos, repito, una media vareta, una cadena y una media vareta en el mismo lugar. Y luego continúo tejiendo la ronda hasta la parte de atrás donde voy a repetir lo mismo. Voy a tejer 16 puntos hasta que me quede un solo punto al final pendiente por tejer. Cuando llegue aquí a este lugar al inicio y me quede un solo punto, en ese punto repito lo mismo que hice en la parte delantera. Hago un punto, una cadena y en el mismo lugar un punto y cierro la ronda. Voy a continuar ahora con la ronda 9. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tejer todos los puntos que tenemos como los tenemos y cuando lleguemos a la parte donde hicimos este aumento en la parte delantera y en la parte trasera lo repetimos nuevamente, pero ya lo hacemos justo en todo el centro donde hicimos la cadena, en medio de los dos puntos.
Aquí donde hicimos la cadena en todo este agujero hacemos lo mismo, un punto, una cadena y un punto en el mismo lugar. Igual en la parte de atrás. Así vamos a hacer en la fila 9 y ya les indico hasta qué fila vamos a hacer de esa manera. Vamos a trabajar juntas la ronda 9 para poder repetir un poco más una vez más y así nos quede lo suficientemente claro y lo podamos hacer las demás rondas. ¿Listo? En la ronda 9 ahora voy a trabajar y ya trabajé 19 puntos, medias varetas y ya me ubiqué. Teje por favor los 19 puntos y ya me ubiqué, ubícate conmigo en la V, la vamos a llamar así, que acabamos de realizar en la ronda anterior en la parte del frente del vestido. 19 puntos y ya me ubiqué allí. Voy a trabajar ahora dentro de la cadena o dentro de la V, en medio donde está la cadena, el aumento, o sea, voy a hacer ahora la otra V para esta ronda. Voy a tejer un punto, una cadena y en el mismo lugar un punto. Luego continúo tejiendo en el siguiente punto, en total 17 puntos, hasta llegar al final donde trabajamos la otra V. Ya estoy trabajando los 17 puntos, voy llegando para trabajar la otra V por la parte de atrás. Ya llegué, hice los 17 puntos, ahora dentro de la cadena voy a hacer la siguiente V, una cadena, un punto y cierro la ronda. ¿Listo? Termino con la V. Vamos a trabajar desde la ronda 10 en adelante repitiendo esta misma ronda 9. Ya se incrementa un poquito más, vamos a tener que trabajar no 19 puntos al inicio, sino 20 puntos, hacemos la V, trabajamos ahora 18 puntos y hacemos la V por la parte de atrás. Vamos a hacer así y ya les indico hasta qué ronda. Olvidaba decirles, mis chicas, cuántos puntos nos quedaron. En la ronda 9 nos quedan 40 puntos en total. ¿Listo? Pasamos ahora sí a la ronda 10. Vas a realizar hasta la ronda número 13 y en total tenemos en la ronda 13 48 puntos. Vamos a tejer ahora, vamos a cambiar de color, voy a enhebrar en el último punto el tono crudo con el que vamos a hacer los detalles. Vamos a hacer el bordo y en la parte de la blusa donde nos quedó la hebra delantera arriba también trabajaremos en crudo. Voy a cortar el hilo y voy a enhebrar el tono crudo. Cuando ya tengas enhebrado el hilo color crudo, vamos a repetir la siguiente secuencia para la ronda número 14. Comenzaremos trabajando primero 3 medias varetas, pero esta ronda número 14 vamos a hacerla tomando solo la hebra delantera de los puntos. Tomando esa hebra delantera trabajaremos 3 puntos, 1, 2 y 3 medias varetas. Luego haremos una cadena al aire y en el siguiente punto haremos un punto deslizado. Luego haremos 2 cadenas al aire y en la cabeza del punto deslizado haremos un punto deslizado. Y seguido volvemos a repetir 3 medias varetas, 1, 2, 3, hacemos una cadena, en el siguiente punto deslizado, luego 2 cadenas al aire, en la cabeza del punto deslizado hacemos un punto deslizado y volvemos a repetir. La secuencia se repite hasta el final de la ronda. 1, 2, 3 medias varetas, una cadena, un punto deslizado, 2 cadenas,
un punto deslizado encima del anterior y volvemos a repetir. Así vamos a hacer. Aquí voy a hacerlo en medio de la V. ¿Listo? El primer punto de los 3. 1, luego continúo 2 y 3. Y así hasta que terminemos toda la ronda. Cuando hayas terminado toda la ronda, vas a enhebrar el hilo crudo por la parte trasera en la espalda, en la fila o ronda número 2, en la fila 2 que trabajamos, que dejamos esta hebra delantera, y por aquí vamos a realizar trabajando por la parte de la manga y luego por las hebras delanteras de la blusa, esto mismo que hicimos aquí abajo. Lo vamos a repetir igualito, la misma secuencia aquí por la hebra delantera, pero obviamente tenemos que enhebrar iniciando pues desde la espalda y lo trabajaremos por todo el bordo de la hebra delantera de la manga. Así queda ya nuestro vestido terminado con el bordo que le hicimos acá en la fila 2 y el bordo al final. Recuerda que para hacer este bordo de la fila 2 debemos poner el vestido boca arriba de esta forma y empezar enhebrando desde aquí. ¿Listo? Y dando la vuelta hasta llegar acá, pasando por la manga. Y así hemos terminado. Posteriormente vamos a coserlo cuando lo coloquemos al cuerpo base, lo cosemos por detrás y listo. Vamos ahora a realizar el collar, que es un tono azul turquesa. Para trabajar el collar con el azul vamos a dejar una hebrita cortica para poder con ella esconder o coser nuestro collar por la parte de atrás de la nuca. Vamos a realizar, yo estoy realizando esto con la aguja número 3 milímetros para que me quede más ajustadito. Tú puedes cambiar también o puedes hacerlo con lo mismo. Y realicé 20 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a trabajar 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a trabajar en el siguiente un punto alto. Luego vamos a hacer una cadena y vamos a hacer en la cabeza del punto alto un punto deslizado. Ahora vamos a trabajar en los siguientes puntos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a doblar este hilo para de una vez esconderlo y solo dejar una sola hebra al final y con ella coser. 7, 8 y 9 puntos. Hago una cadena y corto la hebra. Vamos a coser esta pieza como el collar al cuello. Voy a cortar aquí la que escondí, al cuello de nuestra princesa Pocahontas, pero esta parte que está más sobresalida, donde hicimos unas cadenas, vamos a dejarlo en la parte central. ¿Listo? Puedes coserlo de esta forma, uniendo hacia atrás y colocando alfileres para que nos quede de esta forma. ¿Listo? Dándole unas puntaditas en los laterales para que no se nos levante. Entonces lo vamos a coser así, o también lo puedes coser volteado de esta forma. Por ambas partes puede ser así, ¿vale? Vamos ahora a dejar hasta acá esta parte donde tejimos ya el vestido y su collar. Y vamos a pasar a la parte 2 donde vamos a tejer su cabello para terminar y el bordado del rostro. A continuación te sale el video o en la descripción encuentras el link para que pases a la parte 2. ¿Listo? También vamos a coser todas estas partes piezas al cuerpo y nos vemos allá en la parte 2. Recuerda que
Debes suscribirte, activar la campanita en las notificaciones y todo lo que puedas ayudarme para que este video llegue a muchas personas y también podamos continuar trabajando subiéndoles estos tutoriales. Vámonos para la parte 2.